Hola chicos, hoy vamos a hacer un repaso sobre la primera ley de Mendel, en función que recuerden lo que vimos en clase y que pueden ir desarrollando sus ejercicios de la guía. Recordando entonces, el enunciado de la primera ley nos dice que al cruzar los híbridos obtenidos en la primera generación, los dos caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre los distintos gametos. Así aparecen varios fenotipos en la descendencia. Ese es el enunciado. Vamos a ubicarnos en nuestra guía en el ejercicio número 3. Nos dice, en las plantas de naranja, la característica fruto grande está determinada por un alelo dominante, mientras la característica fruto pequeño proviene de un alelo recesivo. ¿Cuál será el genotipo y el fenotipo en F1 y F2 del cruce de una planta de frutos grandes homocigota con otra de frutos pequeños? Entonces, recordamos que, es el ejercicio número 3, recordamos que debemos ubicar en principio cuál es el carácter. Nos hablan de una planta, nos hablan de las plantas de naranja. Y la característica fruto grande, es decir, que el carácter es tamaño. Tenemos dos opciones, grande y pequeño. Ok, ya determinamos cuál es el carácter. Volvemos a leer entonces. La característica fruto grande está determinada por un alelo dominante, mientras que la característica pequeño está denominada por un alelo recesivo. A grande entonces le podemos colocar la letra G mayúscula y al carácter pequeño le colocamos G minúscula. Luego nos dice, ¿cuál será el genotipo y el fenotipo en F1 y F2 del cruce de una planta de frutos grandes homocigota? Es decir, que el segundo alelo es así también, con otra de frutos pequeños, y esta sabemos que para que se exprese el carácter de tamaño pequeño debe ser los dos gametos recesivos. Entonces, los padres 1, ¿cuáles van a ser? Este por este. Muy bien. Luego, recuerden que debemos determinar cuáles son los gametos. Este individuo me puede dar un solo tipo de gameto, que es este, y este individuo también puede dar un solo tipo de gameto, que es este. Ok, vamos a pasar a otra hoja. Acá vamos a hacer el cruce. F1 entonces va a ser este individuo por este individuo, me da 1, así, ¿verdad? El fenotipo entonces, ¿cuál va a ser? Los frutos son grandes o pequeños. Si tenemos este alelo presente, que es el dominante, estos individuos van a ser tamaño grande. Y el genotipo, que nos indica si los individuos son homocigotos o heterocigotos, este individuo, si tiene dos tipos de alelos para un mismo carácter, va a ser en consecuencia. Tenemos entonces que en mi F1 el 100% de los individuos son tamaño grande y heterocigotos. Pero me dice el cruce, me dice el problema que debo hacer F2. Yo sé entonces que mis padres 2 van a ser F1 por F1. Es decir, todos los individuos que obtuve acá por ellos mismos. Así mis padres 2 son estos por estos. Busco mis gametos nuevamente. Este individuo me va a dar dos tipos de gametos. La mitad de los gametos van a ser así y la otra mitad de los gametos va a ser así. Lo mismo con este individuo, por un medio, así, y un medio, así. En mi F2, ¿qué voy a hacer? Recuerden que debemos hacer propiedad distributiva. Este por este. Y luego este por este mismo. Entonces, un medio por un medio, un cuarto. G mayúscula, G mayúscula. Este
por este, un cuarto, G mayúscula, G minúscula. Luego, este por este, un cuarto, G mayúscula, la coloco primero para que no se vea distinto a este, por G minúscula. Y luego, este por este, un cuarto, G minúscula por G minúscula. Así obtengo entonces mis 4 posibles fenotipos, que los voy a ubicar en la tablita que vimos en clase. Coloco entonces, vamos a hacerlo así, coloco entonces individuo, genotipo y fenotipo. El primer individuo, uno de 4 individuos van a ser así. Entonces, 1 de 4 individuos son así. ¿Cómo se interpreta esto? Su genotipo, ¿es heterocigoto o es homocigoto? Es homocigoto porque tiene los dos alelos iguales y además es dominante. Entonces coloco homocigoto, dominante. En fenotipo, ¿qué tamaño de fruto es? Es fruto grande. Estos dos individuos, como son iguales, los sumo. Un cuarto más un cuarto son 2 cuartos de individuos así. ¿Cómo es su genotipo? Ellos tienen dos alelos distintos para un mismo carácter. En función de eso son heterocigotos. Y su fenotipo, si tiene presente este alelo, él va a tener el fenotipo dominante, es decir, son frutos grandes. Por último, tengo este individuo, 1 de 4 individuos, van a ser así. Genotipos son homocigotos, pero recesivos. Y por último, sus fenotipos son fruto grande o pequeño, si tienen estos dos alelos, son entonces fruto pequeño. Así obtuve entonces una proporción fenotípica de 3 frutos grandes. Aquí tengo 1 más 2 son 3 grandes por 1 pequeño. ¿Está bien?